Adri, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué valoraciones de un partido en que la primera parte yo creo que habéis, no diré la perfección, pero la habéis rozado? Habéis hecho una excelente primera mitad y en la segunda habéis sabido sufrir. Es decir, habéis dado un paso atrás, quizás lógico, pero lo habéis sabido hacer también. Sí, yo creo que en la primera parte hemos apretado arriba desde el inicio. Yo creo que eso les ha dificultado la salida. Y no como en la segunda, que nos hemos venido un poco más atrás, hemos empezado a jugar con el bloque bajo, defendiendo en nuestro campo, intentando salir a la contra, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido sufrir, el equipo ha competido bien y yo creo que estamos en línea ascendente. Es pronto todavía, llevamos 6 jornadas, tampoco hay que lanzar aquí que ya vamos a quedar campeones, que vamos a entrar en playoff ya porque llevamos 6 jornadas. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Son 3 puntos más contra un equipo que supuestamente tiene que estar ahí arriba. Pero lo importante es, yo creo que el equipo ha competido bien y ha sabido sufrir. Y eso durante el año nos va a venir bien. De cualquier manera, lo que sí que tenemos que ponderar es que al menos esta noche dormiréis líderes. Ya has dicho que le restas importancia, porque acaba de empezar el campeonato, pero no deja de ser destacable el hecho de que para la autoestima del equipo, para su crecimiento, son datos que son positivos, supongo, ¿no? Sí, obviamente el estar ahí arriba es súper positivo. Solo hemos perdido un partido de los 6 que perdimos en casa, en el que hicimos un mal partido, obviamente. Y de repente el equipo está jugando bien, está compitiendo, está sufriendo. Yo creo que estamos en una línea bastante positiva. Y hoy nos vamos contentos, hoy estamos primeros, pero llegaremos el martes al entrenamiento y ya pues estaremos pensando en el siguiente partido y en conseguir otra vez la victoria. Adri, ¿y cómo se valora que con estos 3 puntos dejáis a un rival directo en la lucha por los playoffs? Todavía faltando muchos puntos en juego, pero ya estáis a 8 de un rival como es el Nastic. Sí, son 3 puntos muy importantes porque obviamente ellos estaban tocados y ahora mismo yo creo que después de este partido pues van a estar más tocados aún. Es un equipo que supuestamente era para estar, si no es el primero, es para estar entre los 4 primeros, obviamente. Y yo creo que que esto es bueno para que los equipos que jueguen contra nosotros pues vean que somos un equipo difícil, que nos respeten como rivales que vamos a estar ahí arriba, yo creo, peleando. Y nada, todo positivo ahora mismo, alegría, pero pies en el suelo, que seguramente llegará un momento igual malo de la temporada y hay que tener la cabeza fría, estar tranquilos y seguir para adelante. Adri, tu entrenador también ha relativizado el hecho de que seáis líderes, transitoriamente. Lo que sí que ha ponderado, ha puesto el acento en el hecho de dejar la portería a 0. A nivel de crecimiento del equipo es muy importante esto, ¿no? Sí, en un partido todos sabemos que si dejas la portería a 0, las probabilidades de ganar son muchas. Y obviamente en los últimos encuentros lo estamos haciendo bastante bien defensivamente y en ataque poco a poco hacemos ocasiones, tenemos potencial para crear ocasiones y los goles pues van llegando. Y yo creo que a partir de un bloque defensivo bastante bien organizado podemos hacer bastante daño a los rivales. ¿Os habéis sentido arropados hoy por la afición en el Camp de Sport? ¿Qué te ha parecido? Pues realmente yo creo que es el partido durante el año que más ambiente ha habido, que más hemos notado el apoyo de la gente y la verdad que es una pasada, es de agradecer porque tú vas en el minuto 85 y pides que te animen porque a veces las piernas no van, ya estás cansado y moralmente eso te da mucho.